el grupo de militares que se había acusados, el grupo de militares acusados por el secuestro y desaparición de los 4 niños en Malvinas, de Josué, Ismael, Saúl Memías y Steven, empezó a partirse, empezó a desgranarse como espíritu de cuerpo. Esto ha implicado que 4 de ellos finalmente se acojan al sistema de cooperación eficaz de la Fiscalía, dejando a ver cuáles son las cosas que sucedieron, y muchas de ellas no habían sido recogidas durante la primera reconstrucción de los hechos. Ustedes recordarán que cuando se hizo esta primera reconstrucción, que duró toda la madrugada, como hasta las 8 de la mañana del día siguiente, estuvimos aquí conversando con Fernando Bastías justamente sobre lo que había dejado esa resolución, ¿cómo se dice? Reconstrucción. Se dio una segunda reconstrucción de los hechos una vez que estos militares, estos 4 militares de los 16 habían decidido hablar. Y en esta segunda reconstrucción se han dejado conocer elementos que nos había sido imposible conocer con la primera. ¿Por qué? Porque en ese entonces aún actuaban como un bloque sólido, un espíritu de cuerpo sólido los vinculaba y no habían hablado de más ninguno de ellos. De más quiero decir, por supuesto, en razón de lo que esperaban ellos, que se mantenga el silencio sobre las actuaciones de esta noche, de esa fatídica, horrenda noche para la historia. Bien, finalmente se revelaron algunas cosas y lo principal que se reveló es que, contrario a lo que se había manifestado por este grupo de militares, contrario a lo que habían manifestado los comandantes de las fuerzas militares, contrario a lo que había manifestado sucesivamente el propio ministro de Defensa, que tuvo además el descaro de amenazar en cadena nacional cuando tenía que pedir disculpas, él decidió dedicar de una cadena de 4 minutos, si quieren la vamos a ver después, únicamente 10 o 15 segundos al pedido de disculpas en cumplimiento de la resolución judicial, y luego se dedicó incluso a amenazar a la jueza que había provisto esa resolución. A ese nivel llegamos. En alguna otra ocasión se sentaba frente a un medio de comunicación sin ninguna prueba ni elemento de convicción que pudiera aportar a decir que los niños eran delincuentes. El relato que ha sostenido el gobierno nacional ha impulsado de forma tremendamente baja el desprestigio de los nombres, no solamente de los chicos, sino también de sus familias. Y esto, nuevamente, no lo hemos encontrado en boca de funcionarios de segundo orden. Esto ha estado en boca de los ministros, incluso del presidente de la República, cuando sugirió que los declararía héroes nacionales, cuando aún no sabíamos siquiera si los niños estaban muertos o vivos. Cosas que suceden cuando un gobierno violento e improvisado toma por sus manos algo que le cuesta entender, como la provisión de políticas públicas de seguridad. Dicho eso, vamos a hacer un repaso de lo que sucedía en esta reconstrucción de los hechos. Un disparo, pesotones y lanzados de cabeza desde la camioneta. Los militares confiesan que los niños de las Malvinas sufrieron una golpiza. 4 de los 17 militares procesados, recuerden que son 16 de la cuadrilla y un coronel adicional y vinculado con posterioridad. Esto que estoy leyendo lo recojo del medio Pichincha, Radio Pichincha. 4 de los 17 procesados describieron las brutales agresiones que sufrieron Saúl Arboleda, Josué e Ismael Arroyo y Steven Medina antes de ser desaparecidos y asesinados. La noche del domingo y madrugada del lunes se desarrolló la segunda reconstrucción de los hechos en el caso Malvinas en Guayaquil. En este caso se investiga la desaparición forzada de
los 4 menores antes mencionados, ocurrida el 8 de diciembre del 2024. Esta diligencia se realizó en Durán, en el peaje Durán-Tambo y en una zona rural de la parroquia Taura del Cantón Naranjal. Todos estos lugares pertenecientes a la provincia del Guayas. 4 de los 17 procesados en este caso revelaron que los niños Saúl Arboleda, José Arroyo, Ismael Arroyo y Steven Medina sufrieron múltiples agresiones. Luego de esta golpiza, los niños desaparecieron y sus cadáveres calcinados fueron encontrados el 24 de diciembre. Según los testimonios, en esta segunda reconstrucción, los niños sufrieron correazos, patadas, golpes, puñetazos, pisotones en el suelo, llaves de lucha y hasta se detonaban disparos a pocos centímetros de las cabezas de las víctimas para atemorizar. Niños de 11, 13, 14 y 15 años. Correazos, patadas, golpes, puñetazos, pisotones en el piso, llaves de lucha y disparos a pocos centímetros de su cuerpo. Los dejamos bien. Los niños fueron soltados, claro, en Taura en el 26, sin ningún daño físico, decían los militares entonces. Ahora uno de los procesados, acogido al mecanismo de cooperación eficaz, acusa directamente a un cabo de lanzar de cabeza a 2 niños desde el balde de una camioneta y por ello se rompió la cabeza de uno de los niños. Se movilizaban en 2 vehículos según este testimonio, la camioneta A y la camioneta B. El carro identificado como B se detuvo en un área de servicio junto al peaje y ahí el cabo habría bajado violentamente a los niños, insultándolos, golpeándolos en la cabeza y en el pecho y arrojándolos nuevamente a la parte trasera del vehículo. A uno le partió la cabeza, los insultó y los puso de rodillas y luego los empezó a golpear de rodillas, luego de partirle la cabeza a unos niños. En la escenificación se representó la forma como se lanzó de cabeza abajo a los niños, cómo resultaron tendidos en el piso y de qué forma el suboficial los golpeaba con sus puños en la cabeza y en el pecho. Repito, a niños. Luego el suboficial los tomó de la espalda, del cuello y de la pretina y los tiró de nuevo a la parte trasera de la camioneta. Uno de ellos se golpeó la cabeza, ya la tenía partida, confirmó el militar al medio Primicias. Escuché un disparo y el teniente le daba correazos al niño. Luego de la reconstrucción en el peaje de Durán, se trasladó el acto a las afueras de Taura, un camino rural de tercer orden sin asfalto. 4 de los militares señalaron que ese era el sitio donde los 4 niños fueron presuntamente abandonados. En ese lugar, los peritos habían localizado prendas de vestir, una pantaloneta azul y ropa vieja aparentemente quemada, mencionó Primicias. Estas prendas de vestir deben ser sometidas a un peritaje para que los padres de la víctima reconozcan si corresponden a alguno de los menores. Los militares señalaron que en ese lugar supuestamente liberaron a los niños desnudos y golpeados. Pero hubo más. Un segundo implicado reveló que durante el presunto abandono de los chicos, un subteniente disparó al suelo a escasos centímetros del niño de 11 años, Steven Medina. El disparo habría sido una forma de intimidación. Un militar disparando su fusil a centímetros del cuerpo de un niño de 11 años. Y aquí hay quien, lejos de escandalizarse, lo justifica. Aquí hay quien, lejos de espeluznarse y de reclamar a los militares, al ministro y al gobierno transparencia en este caso, no solamente que se traga la pastilla, sino que además repite como lorito
lo que viene de Carondelet y del ministerio y de los altos mandos militares y de este bloque de 16 delincuentes para desprestigiar la imagen de los niños y de sus familias. Es esto lo que sucedió. Tenemos uniformados, con uniformes oficiales y la bandera del Ecuador en ellos, que disparan sus fusiles a centímetros de las cabezas de niños para intimidarlos, que los golpean, que les parten la cabeza, que los tiran de los carros, que los pisotean en el piso, que los latiguean y que luego tienen la chaza de salir a decir que está justificado porque el niño de 11 años era malcriadito y malo. A ver si abrimos un poco los ojos a los peligros que estos representan en este país. Cuando les ordenaron quitarse la ropa, el más grande no quería sacarse y lo empezaron a patear. Adicionalmente, se mencionó que un teniente le pegó en la espalda al más pequeño con una correa. También indicó que el cabo le hizo una llave de lucha al mayor de los chicos, pero se cayeron. Por esto, el cabo terminó pateándolo al muchacho. Además, relató cómo el subteniente pisó a los menores en el suelo mientras prendía el flash de su celular y se grababa brevemente en satisfacción plena por su miseria. Les ordenó a los niños desnudarse y tiró la ropa 3 metros abajo en los bajos del muro carrozable. Abraham Aguirre, nuestro siguiente invitado y patrocinador de la familia de las víctimas, en nombre del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, indicó que los múltiples golpes que sufrieron los niños pueden constituir actos de tortura. Vaya que sí. Ahora el juez del caso deberá determinar si valida el mecanismo de colaboración eficaz de los 4 militares que ampliaron la visión de los hechos. En una primera reconstrucción, como ustedes sabían, y se lo comentó aquí, esto se dio la madrugada del 17 de marzo, se había extendido también durante toda la madrugada, pero no habíamos podido conocer este tipo de incidencias ya desde la voz de los militares que participaron en la tortura y desaparición de los niños. Importante señalar que cuando los investigadores llegaron a Taura se dirigieron al lugar donde supuestamente los militares hallaron un árbol que obstaculizaba la vía. Luego de ayudarlos a mover este árbol, esto en el relato, en el primer relato de los militares, los 4 niños colaboraron y luego fueron liberados. Pero las raíces del árbol caído nunca aparecieron. La llamada fue un montaje para eludir la responsabilidad, nos dice uno de los familiares que participó en la primera diligencia. En esta segunda, como les comento, hemos podido conocer un poco mejor lo que sucedió con los niños de las Malvinas a través de esta confesión de 4 de los militares involucrados. Tengo el video, por cierto. Vamos a ver qué decía el ministro Lofredo sobre esto, porque hay que exigirle también al gobierno nacional, por supuesto, y a sus vocerías que se hagan cargo de lo que dijeron con anterioridad en relación a este caso. El ministro Lofredo ha dado varias declaraciones a lo largo de este tiempo, como les decíamos, varias de ellas, incluso en aquella en la que se vio obligado por una sentencia judicial a pedir disculpas, decidió utilizar para amenazar a la jueza que había concedido el habeas corpus. Y esto claramente dándole la espalda a la gente, dándole la espalda a los familiares, dándole la espalda a la propia memoria de Josué, Ismael, Saúl y Steven. Veamos qué decía el ministro Lofredo,
por aquellos días, creo que es importante llevar un recuento histórico de lo que se había dicho. Esto Ecuatorianos, compartimos con ustedes el mismo sentimiento de indignación y preocupación ante la desaparición de 4 menores de edad en la provincia del Guayas por parte de grupos delincuenciales. Nos dirigimos al país, pero antes a los padres de Josué, Ismael, Saúl y Steven. Quiero que sepan que estamos con ustedes, dando el soporte necesario con la transparencia que debe ser. Ecuatorianos, compartimos con ustedes. Bien, esto decía ante la desaparición, pero luego aparecía en un programa de televisión diciendo lo siguiente. No sé quiénes eran los niños, pero lo que sí te puedo comentar es por qué fueron aprendidos. Sí, existe un informe el cual narra todos los eventos y es una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso después de haber dejado un camión que estaban escoltando en la aduana de Guayaquil. En su retorno pasan por el Mall del Sur y observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprenden a 3 personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido. Esta es lamentablemente la manera en que aprenden a estos 4 chicos. Es una pena, pero así es como está redactado en el informe. No sé quiénes eran los niños, pero lo que sí te puedo comentar es por qué fueron aprendidos. Sí, existe un informe. De 4 menores de edad en la provincia del Guayas por parte de grupos delincuenciales. El ministro Nos dirigimos al país. El ministro mintió. Y mintieron las autoridades de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y se trató falsamente de acusar a los niños de estar robando en el sector. Se acusó además de que uno de los niños había sido entregado por la propia ciudadanía a los militares, cosa que jamás pudo ser comprobada. Jamás apareció un ciudadano que pueda decir, oiga, a mí me estaban robando los chicos. Jamás apareció esta turba ciudadana o nadie que hubiera participado de esta turba ciudadana para decir, oigan, hemos encontrado a este chico y a secundar de alguna manera esta hoy verificada mentira, esta hoy verificada falsedad del ministro de Defensa y de las autoridades militares respecto a la desaparición de los chicos de las Malvinas, de los 4 niños de las Malvinas, que durante meses o cuyas familias debieron durante meses escuchar cómo el propio gobierno, las propias vocerías militares, las propias vocerías ministeriales, el propio presidente de la República, no solamente que hacían vista ciega de este caso, que preferían evitarlo. El presidente en la primera vuelta electoral durante el debate eligió no poner sus nombres en su boca. Nunca lo hizo, desde el 8 de diciembre hasta hoy, de la boca del presidente de la República. Nunca ha salido la mención de los nombres de Josué, Ismael, Saúl Nemías y Steven. Nunca. Pero no solamente se trataron de mirar para otro lado frente a la existencia de este evento tan atroz, sino que redoblaron la apuesta tratando de manchar los nombres de los niños y luego manchar los nombres de los padres de los niños. Mintieron. Amenazaron a quien no quisiera llevar adelante su relato de mentiras para manchar la memoria de estos chicos.
hoy 4 militares que participaron de los eventos de tortura, no son angelitos. Ahora están buscando salvarse ellos y por eso están vendiendo al resto. Torturaron tanto como los otros. Participaron, se quedaron y callaron tanto como los otros. Hasta que la situación se les puso complicada y debieron señalar a los otros, como antes señalaron a los niños, para deshacerse de la responsabilidad, por supuesto, que les corresponde. Pero sí han revelado lo que pasó esa noche. Lo que pasó esa noche es muy distinto a lo que el ministro quiso vendernos como verdad y al relato que los adalides del gobierno impulsaron en esta sociedad para hacernos creer que los niños, que un niño de 11 años es el culpable y quien provoca que un enfermo dispare su fusil a metros de su cabeza para intimidarlo. Redoblaba la apuesta el ministro de Defensa en ese tiempo, porque no solamente dijo que los niños eran delincuentes, sino que adicionalmente, cuando judicialmente se le dijo, oiga señor, usted debe pedir disculpas porque usted está al mando de un grupo de militares que secuestraron y en el mejor de los casos, en el menos enfermo de los escenarios, los dejaron desnudos en una vía de tercer orden en una parroquia rural, a 1 hora y media de su casa. Ese en el escenario más sano. Entonces, la justicia le dice al ministro, oiga, vaya y pida perdón. ¿Quieren ver cómo pidió esto? No podemos olvidarlo, amigos, de verdad. A veces yo sé que quedamos como canzones de darle a los mismos temas permanentemente, pero es que no podemos olvidar estas cosas. Tienen que estar aquí en la memoria. Lo conversábamos con María Fernanda Restrepo hace unas semanas, cuando se cumplía el aniversario de la desaparición de sus hermanos, en escenarios muy similares o muy paralelizables con lo que ocurre hoy en Ecuador. Un discurso violento que viene desde la autoridad y el mando civil, que es capturado por los jefes militares, filtrado a las operaciones militares y que terminan por no comprender el rol real que tienen que cumplir en esta sociedad, que terminan en el caso de los hermanos de María Fernanda, parando a un par de chicos de 17 y 14 años por colombianos, porque así como hoy se criminalizan otros grupos sociales, en ese entonces todos señalaban, o el discurso oficial señalaba como potenciales delincuentes a los que habían nacido en Colombia, así de estúpido como suena. Y golpearon tanto a un niño de 17 años que luego se les murió. Y para que su hermano de 14 no hable, también lo mataron. Si olvidamos estas cosas, si las involucramos en un discurso de simpatía o antipatía a un político, a un presidente, a un político, lo que fuera. Si nuestro criterio acerca de estas cosas depende de lo bien o mal que te caiga el político de turno, estamos condenados a que esta sociedad vuelva a vivir eventos como aquel y como este. Estamos condenados a que las autoridades, embebidas en esa violencia de discurso, se atrevan a amenazar jueces,
a amenazar jueces que otorgan una garantía jurisdiccional a la familia de niños secuestrados y torturados por militares. Sí, por militares, por esos que llevan tu bandera en un uniforme oficial. Escuchemos qué decía el ministro Lofredo cuando pedía disculpas. Yo lo voy a dejar completo, es una burla de minuto y medio la intervención de Lofredo, pero creo que vale la pena verla completa. No hay que olvidar. Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven, siento mucho lo acontecido. Jamás se podrá entender lo que ustedes están viviendo, pero no solo ustedes, la sociedad entera que ha visto el horror, el terror y la máxima degradación posible en este caso. Hechos así no deben repetirse. Lo lamento, mis más sentidas disculpas. Esta transmisión se está haciendo el día 6 de enero del 2025, dentro del plazo establecido en el horario de máxima audiencia y en cadena nacional, dando de este modo cumplimiento a la sentencia. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se... El escenario no es para consideraciones menores. El ministro sale enteramente rodeado de los militares para amenazar a la jueza de la garantía jurisdiccional. Completamente rodeado en un cuarto donde probablemente el único civil es él y las personas que trabajan con él. Esto es un mensaje, todo comunica. El señor sale rodeado de los fusiles que defiende a amenazar a una jueza del sistema judicial. Sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Eso es lo que decía el ministro. Hablaba de la narrativa de los derechos humanos que sirve para perseguirlos a ellos, pobrecitos que disparan a centímetros de la cabeza de niños de 11 años. Le decía a la jueza qué es lo que él va a permitir y qué no va a permitir y que mucho cuidadito porque él no va a permitir. En una habitación rodeado de militares. Esa es la clase de responsabilidad que el gobierno tomó frente a la desaparición, tortura, muerte, cercenamiento e incineramiento de 4 niños en la ciudad de Guayaquil. Y no podemos olvidarlo. Porque esto debe seguir a estos 16 torturadores y a todos los que lo han encubierto y a todos los que han construido un framing de relato político para ocultarlo o para minimizarlo o para justificarlo. Debe perseguirlos hasta el día de su muerte, hasta la tumba, hasta el último de sus días. Y ahí debemos estar nosotros para recordarles quiénes son y qué hicieron frente a la tortura, y muerte, incineramiento, secuestro de 4 niños. Voy a pasar de tema porque ya mismo está conmigo Abraham Aguirre, también del Comité de la Defensa Permanente por los Derechos Humanos, que ha oficiado además de abogado en las causas judiciales de los niños de las Malvinas. Así que vamos a conversar con él. Ya está conmigo Abraham Aguirre, que me tuvo que esperar un ratito en la plataforma. Te pido disculpas, Abraham, pero tuvimos que invertir el orden de las entrevistas. Sabía que
estabas en una audiencia y que no podías atendernos antes. Un inmenso abrazo, Abraham. Muchas gracias por estar con nosotros en la contra. Muy buenas tardes, un gusto y bueno, evidentemente discúlpeme por cuestiones de tiempo en una diligencia, en una audiencia que tuve. Entiendo que así son los tiempos judiciales, estimado Abraham. Y justamente sobre el manejo y los procesos que deben dar respuesta célere y respuesta clara a las preocupaciones tanto ciudadanas como de los perjudicados de eventos como Malvinas, como los 4 de Malvinas, cae esta charla. Se lleva a cabo una segunda reconstrucción, estimado Abraham. Esto se debe a la disposición de estos 4 uniformados de participar del sistema de protección de testigos, o más bien de cooperación eficaz de la Fiscalía. ¿Por qué no se había dado antes? ¿Por qué se da ahora? ¿Por qué al 16 no teníamos todavía esas versiones y recién ahora podemos capturar? Bien, esta nueva reconstrucción se da dentro del marco de una cooperación eficaz en las cuales estos 4 militares, a través de sus defensas técnicas, han peticionado al fiscal de la causa. Entendemos que las defensas de estos 4 militares procesados, ahora procesados cooperantes, no expusieron de manera clara a sus patrocinados sobre esta situación. Estas nuevas defensas, y lo digo desde la presunción, ¿no? Estas nuevas defensas, presumiría yo que platican con sus clientes y le dan una radiografía sobre el proceso, los elementos de descargo que existen en el mismo y en virtud de la pena privativa de libertad que pudiesen ser acreditados a la conducta de estos militares, es que muy probablemente se da esta cooperación eficaz, ya que hay que tomar en consideración que los elementos de cargo son contundentes y que refuerzan ya la teoría de la desaparición forzada. Ahora, existen agravantes dentro del proceso, no solamente por el hecho de que las víctimas son parte de los grupos de atención prioritaria, niños y adolescentes, sino que existen otros agravantes más, como el despoblado, la noche, que perfeccionaría esta dinámica delictual. Y esto podría acreditarse en una pena privativa de libertad de a lo menos 35 años para cada uno de los 17 militares procesados. En otros casos, y lo digo con preocupación, en otros casos la cooperación eficaz se ha transformado en sentencias pírricas para los colaboradores, para los cooperantes. Abraham, que yo iniciaba este programa diciendo, vea, acá no estamos, estas personas que ahora están en este programa de cooperación eficaz, no que se trata de angelitos, son parte de este grupo que participó en el secuestro y en la tortura de 4 niños y adolescentes. Entonces, la preocupación se marca ahí, ¿no? Tenemos muy fresco el caso de Mayra Salazar, que a quien básicamente la sensación que deja la condena que cumplió es que cumplió mucho menos de lo que haría justicia que hubiera cumplido. ¿No tienen ese mismo recelo en este punto ustedes como abogados de la familia? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Sin embargo, dentro de la escena y dentro del tipo de delito cuya característica o bien protegido es los derechos humanos, al transformarse este delito en un delito grave, un delito cuya repercusión inclusive tiene la tónica de ser imprescriptible, creemos que Fiscalía no va a tomar esto como un beneficio más allá de que la pena no sería tan irrisoria como los casos que acabas de mencionar, evidentemente, y sería muy reprochable que sucede aquello. Sin embargo, estamos pendientes de cualquier situación. Hasta ahora, la Fiscalía especializada en investigaciones de uso ilegítimo de la fuerza ha realizado una investigación muy apegada a los estándares internacionales que tiene que ver en cuanto a este tipo de delitos, llámese tortura, llámese desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Pero sí tenemos todavía pues digamos, todavía ese mal sabor de boca de casos anteriores.
pero estaremos al pendiente y sobre todo, y bien que lo acabas de anotar, no es por el hecho de beneficiarse de este mecanismo, de esta institución jurídica que es la cooperación eficaz, no es que los exime de responsabilidad. Ellos están asumiendo una culpa porque se proyectan en tiempo y espacio en el sitio. Ellos relatan a través de su versión y posterior a la dinámica que se hace a través de la reconstrucción, que es la teatralización del hecho, de cómo fueron y esto pues evidentemente que ellos fueron partícipe de eso. Recuerdo que en alguna audiencia de revisión de la medida privativa de libertad que pesa sobre estos 16 militares, uno de los abogados decía es que ellos estaban recibiendo órdenes, pero es que la obediencia debida no es un eximiente de responsabilidad. Así tampoco no se puede entender que esto los conllevaría a ser sacados de la investigación. No, para nada. Más bien se confirma que ellos participaron y que ellos jamás objetaron ese acto delincuencial del cual fueron testigos y partícipes del mismo. Entonces eso se lo dice con mucha frontalidad. También es meritorio mencionar que el proceso, la investigación previa que se está siguiendo por la muerte de los 4 niños, no se ha realizado ninguna pericia o ninguna petición de información que vaya tendiente a garantizar, primero, la materialidad de la infracción. Segundo, la participación de o los militares o los grupos de delincuencia organizada. Y eso espero que la fiscal general tome los correctivos necesarios, porque el expediente en Guayaquil tuvo aproximadamente más de 3 meses sin siquiera haberse oficiado a la Policía Judicial o cualquiera de las unidades especializadas, ya sea esta DINASED o la UNACE, para que se realicen las pericias necesarias para el esclarecimiento de la infracción. O sea, es algo grave, es algo sumamente grave y que debe la fiscal general, a través de los departamentos pertinentes, realizar investigaciones disciplinarias administrativas. ¿Cómo puede ser posible que el caso, si no hubiésemos puesto como CDH una queja formal ante la Dirección Nacional de Derechos Humanos de que el caso estaba inactivo y que prácticamente esa inactividad provocaría en algún momento hasta un archivo? Es algo execrable lo que sucede. Y ese expediente, en virtud de esta queja formal que el CDH presentó, este expediente está en Quito en la UNIDOT, una unidad especializada en delincuencia organizada. Pero están investigando, no está avanzando todavía, recién se está investigando el tema de la inactividad. O sea, exactamente, recién el caso que tiene en Quito, qué sé yo, una semana aproximadamente, 2 tal vez, recién están realizando investigaciones que desde hace aproximadamente 3 meses atrás debieron de haberla hecho aquí en Guayaquil. O sea, imagínense, nuevamente seguimos con la misma burocratización de esquemas o de investigaciones en cuya arista o cuyo eje son delitos de grave violación de derechos humanos. Es algo inaudito y exigimos y combinamos a la fiscal general que realice las investigaciones administrativas pertinentes disciplinarias para determinar algún error o negligencia manifiesta por parte de la o el funcionario que estuvo a cargo de esa investigación. Ahora, quiero pasar a la noche de la reconstrucción, a esta nueva reconstrucción. Ustedes sabían que estos 4 militares iban a hablar, lo que no sabían eran lo que no conocían eran los detalles de lo que se iba a decir. Estos detalles de los que se fueron enterando poco a poco ustedes como abogados durante esta reconstrucción, se condicen con las teorías y de alguna manera las previsiones que tenían ustedes sobre la noche fatídica del 8 de diciembre. Bueno, habían presunciones y en primera instancia estas presunciones pues deberíamos jurídicamente tener elementos en los cuales estas presunciones podrían materializarse de los actos de tortura. ¿Y esto en virtud de qué? En virtud de casos anteriores. Recordemos que en Ecuador existen varios casos en donde la tortura siempre ha sido la tónica y no fue la excepción en este caso. Ya con estos nuevos elementos se confirma y esta presunción pasa a materializarse como un hecho real de que fueron sometidos a actos de tortura.
pudiste haber observado en otros medios de comunicación, en redes sociales, que se subieron videos en donde se recrea o se teatraliza estas versiones que fueron dadas por los procesados cooperantes, cómo fueron golpeados, cómo fueron subidos abruptamente a los baldes de la camioneta. Me permito utilizar un término para nada agradable, pero fueron tratados como sacos de papa. Fueron lanzados desde la camioneta hasta el suelo, fueron arrodillados, fueron inclusive en el último punto se simuló una ejecución extrajudicial, es decir, que al momento que estaban arrodillados a uno de los niños se le puso un arma en un lado y se detonó el arma dando un tiro en el suelo. Entonces esas situaciones, créame que nos dejaron realmente alarmados a todos, inclusive a los abogados de los procesados, de cómo fueron los últimos minutos de vida de estos 4 niños. En manos de quienes tienen la obligación de garantizar seguridad y que más bien se convirtieron en unos delincuentes el haber accionado en contra de estos 4 niños indefensos. Y lo peor es que se trató de posicionar por parte del gobierno a través de ministerios y ciertos medios de que eran delincuentes, que los niños eran delincuentes. Algo que es realmente execrable. ¿Existe alguna motivación para ello? Es decir, a ver, desde Mall del Sur hasta la zona donde parecen haberse dado estos actos, ya en el peaje donde se detienen, los bajan, los golpean, los vuelven a subir, tratándolos como bien haces la analogía como un saco de papas y maltratándolos. Yo me pregunto qué sucede en el trayecto, porque a mí me cuesta creer que en la media hora, 40 minutos, 45 minutos o una hora que hay de trayecto hasta este peaje, esto hubiera tenido una tónica distinta. ¿Hay algo que se puede entender que detona este nivel de violencia en el camino contra estos chicos? ¿Por qué deciden, o alguna explicación de por qué deciden llevárselos para Taura y no dejarlos, por ejemplo, en el cuartel Modelo? Este tipo de elementos ustedes pueden irlos consultando a medida que avanza la reconstrucción para ir llegando a mejores precisiones, Abraham. Realmente se hicieron preguntas en ese momento, pero preguntas que tuvieron alguna respuesta un poco alada de los cabellos. Siguen todavía en la teoría de que estaban cometiendo los adolescentes y el niño de 11 años, un niño de 11 años que es inimputable, estaban cometiendo un acto delictivo, acto que no existe prueba plena dentro del proceso, no. Y si así lo existiera, no era el procedimiento adecuado, más aún con un niño de 11 años que es inimputable, hago énfasis en ello. Posterior que ellos desconocen Guayaquil, pero vea, eso es tomarle el pelo de tonta a la gente y la gente no es tonta. O sea, eso hay que hablar lo que es. Cuando ellos, en el mismo recorrido, cuando ellos van hasta el puerto marítimo, muy visible es una unidad judicial, que es la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, o conocida como Complejo Judicial de Valdivia, que está al pie de la calle, de la avenida 25 de Julio de Avenida, y en el sitio donde detuvieron, aislaron a los adolescentes, a pocos metros hay un UPC grande que inclusive tiene un centro de mediación, algo que cualquier persona puede verlo, más ellos cuando estuvieron en ese momento donde la viabilidad a día domingo y a esa fecha era baja, no había mucho tráfico, es un sitio muy visible. Entonces imagínense, eso es tomarnos el pelo de tontos a todas y todos, que no lo somos, ¿no? Evidentemente, y por eso es que estas respuestas son increíbles, estas respuestas realmente no tienen ningún tipo de asidero, y más bien... Y ahí está mi consulta, es decir, Abraham, debemos asumir a partir de esto que no hay ningún detonante, o sea que los niños venían siendo maltratados durante una hora en el balde de esa camioneta y luego se detuvieron en el peaje a seguirlos maltratando y luego los tiraron Correcto. Encima de la camioneta para seguirlos maltratando. Correcto, y eso se va a demostrar el día de hoy en una audiencia reservada,
donde se va a extraer la información de las cámaras de seguridad del peaje, que ya forman parte de la cadena de custodia respectiva sobre estas memorias extraíbles. Fue un transcurso tortuoso para estos 4 niños. Ok. Adicionalmente a esto, Abraham, también revelado el día de ayer, a los niños se los deja desnudos y golpeados en determinado lugar y luego se trata de establecer el relato de que los grupos de delincuencia organizada se tomaron a los niños, secuestraron a los niños. Un relato que queda un tanto en una zona gris de saber si es que efectivamente se está culpando a un GDO inidentificado, o si efectivamente existe algún tipo de tranza de este tipo entre la fuerza pública y estos GDOs, o cualquier otra perspectiva que se le pueda dar, porque digamos que aún si es que los hubieran dejado botados y desnudos y luego se hubiera acercado a un GDO, siempre hay un grado gravísimo de responsabilidad de los militares. Hablemos sobre eso, sobre ese momento, sobre el abandono de los niños, cómo se reconstruye en este nuevo ejercicio y qué elementos nuevos podría aportar. Bueno, previo a responder esa pregunta, debemos de entender o reafirmar el hecho de que cualquier persona que haya sido sometida a una detención o a un aislamiento, en el caso de adolescentes infractores, por un presunto hecho delictivo en flagrancia, tiene que garantizarse, a efectos del agente aprensor, ciertas reglas básicas para toda persona que está siendo sometida a un procedimiento policial o militar en flagrancia por el hecho de una presunción de un delito, ¿no? El cometimiento de un delito. Perdón, tengo un poquito con gripe. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que al no existir causa probable del cometimiento de una infracción, fue el libre albedrío de estos 16 militares quienes estaban dirigiéndose o movilizándose en 2 patrullas, 8 y 8 en cada patrulla, de que su albedrío subir a estos niños a golpes, porque en primera instancia podemos observar en este primer video, que inclusive ya forma parte de varias redes sociales, en la internet, de golpearlos, podemos observar pues que esta arbitrariedad, este hecho desmedido que ocasiona el cometimiento de un delito o de varios delitos, es el tema central de esta investigación de desaparición forzada. En cuanto a la muerte de los niños, existen varias líneas investigativas que Fiscalía debe de seguir ahondando o aportando, teniendo en consideración que el expediente que te mencionaba, que estuvo aquí en Guayaquil aproximadamente más de 3 meses y que nunca se hizo una sola investigación para para confirmar o rechazar si realmente los GDO tuvieron participación o los militares también tienen parte en ese hecho delictivo, es decir, en la muerte. No se puede descartar y no se puede confirmar ahora ese hecho. Sin embargo, a lo que expliqué al inicio, la responsabilidad de toda persona que está siendo detenida en flagrancia o aislada es de garantizar su seguridad. Si el militar los lleva de Guayaquil a varios kilómetros a otra localidad, a un sitio agreste donde no hay energía ni pública ni privada, desnudos y golpeados, evidentemente son causantes de un hecho que no los exime de ninguna responsabilidad. Decía uno de los abogados creo que te había platicado, es que no, él recibía órdenes. Perdóneme, eso no es recibir órdenes. A sabiendas de que ese acto es un acto vulnerante, eso no es recibir órdenes. La obediencia debida no es un eximiente de responsabilidad. Claro, ni el temor reverencial. Correcto. Un chaleco que te protege de las responsabilidades sobre tus actos. Esta responsabilidad es algo terrible. Y sobre todo que el Ministerio del Interior hace unas semanas atrás haya detenido. Sí, dígame. Sí.
Sí, sí, ahí voy justamente. Ya. Se pudo conocer a través de este tipo de situaciones como la que me mencionas, se pudo conocer que hubiera habido algún tipo de lineamiento en el relato por parte de autoridades militares o civiles superiores, o hasta este momento no tenemos un dato sobre ello. Estimado Fernando, créeme que esto es algo que nos llama la atención y nos llena de indignación. ¿Por qué? Porque si Fiscalía, que tuvo el expediente en Guayaquil aproximadamente más de 3 meses, ni siquiera había indagado absolutamente nada, y el Ministerio, que no es parte de la Fiscalía, que desconoce la interferencia de funciones, diga en un post en redes oficiales que ya habían capturado a este alias Momo y este alias Taureño, Tanqueño, me disculpan que no recuerdo el Sí, sí, sí. apodo de este segundo, como parte fundamental del asesinato de los 4 niños. O sea, es nuevamente crear un escenario para desvirtuar el hecho de los militares, inclusive para que la sociedad mire hacia otro lado y no vea la realidad. La realidad es que el plan de seguridad del gobierno es ineficaz, por no decir inexistente, y que la seguridad ciudadana es una utopía para el gobierno nacional. Porque desde el primer momento en que la Alianza de Derechos Humanos, en donde el CDH es parte, manifestó que esto no era el adecuado planteamiento de ofrecer seguridad ciudadana a través de una política pública que vaya justamente encaminada a evitar los altos índices delincuencial y que sobre todo tenga un planteamiento adecuado en la inversión social para que el Estado no sea ausente en varios sectores de distintas ciudades, no solamente de Guayaquil, de distintas ciudades en Ecuador. Se nos tildó que éramos atrasapueblos, que éramos antipatrias, cuando los antipatrias son esos servidores que agazapados en sus funciones como una patente de corso o un cheque en blanco violentan derechos de mujeres, niños, niñas, adultos mayores, jóvenes, y que los asesinan o que los desaparecen, como en el caso de las Malvinas. Porque este caso no es un caso esporádico, no es un caso aislado, no es un caso único, no. Existen 35 casos más de desaparición forzada en donde militares en servicio activo son quienes los han desaparecido. Y hasta ahora, Fuerzas Armadas del Ministerio de Gobierno ha dado la información, a pesar que Fiscalía lo ha peticionado en virtud de lo que manda el artículo 18 de la Constitución, numeral 2, en donde en investigaciones de grave violación de derechos humanos no se puede agazapar o no se puede justificar con la reserva de información. Abraham, ¿qué sigue ahora? Es decir, vamos a ver nuevas declaraciones, nuevas versiones de estos 4 colaboradores eficaces. Vamos a seguirnos enterando de detalles a través de estas versiones, o cuál es la siguiente etapa para conocer realmente y transparentar lo que pasó esa noche. Hoy en la tarde hay una audiencia reservada donde se va a extraer información de varios discos, perdón, de varios discos y de varios celulares, y ahí en esos discos pues va a haber mucha información que va a ser develada. Específicamente, uno de los procesados colaboradores indicaba que en uno de los celulares hay un video donde se puede observar toda esta dinámica de tortura que existió en el trayecto. Claro, que lo mencionan también en la nota que se produjo después de la reconstrucción, ¿no? Que hasta una selfie y videos se hacían en una manifestación de psicopatía oficial. ¿Qué persona en su sano juicio? Es que créanme que trato de buscar algún tipo de análisis, pero ¿qué persona en su sano juicio graba un hecho de violencia? O sea, créanme que como sociedad no hemos aprendido absolutamente nada, y el gobierno, quien todavía está ausente, quien todavía estamos 13 horas con 12 minutos, dice mi reloj, todavía el gobierno no ha mencionado nada. Realmente no lo va a hacer. Realmente no lo va a hacer. Aunque la familia espera porque ellos ayer, bueno, no estuve yo presente en la reunión, el equipo jurídico y el equipo psicológico tuvieron que hacer contención, ya que le explicaron detalle a detalle lo que suscitó en esta reconstrucción, y fue realmente muy, muy penoso y muy gravoso indicarles todos estos minutos
sus últimos minutos de sus seres queridos, cómo vivieron y cómo fueron desesperantes. Y créame que no fue nada, bueno, como le dije, como te dije, no estaba presente, pero no fue nada agradable y fue muy triste. Fue muy ¿En triste. algún momento en estos 4 sujetos hubo algún tipo de manifestación de arrepentimiento, de culpabilidad, más allá de la aceptación requerida para ser un cooperador eficaz, ¿no? de llamarse culpable? Quiero decir, en este careo que al final los pone frente a las familias, ¿existe algún tipo de manifestación de dolor por lo causado, por el daño causado? Personalmente no lo vi. Más bien lo que pesaba era el miedo de los 35 años que probablemente tendrían por haber cometido el delito. Pero el arrepentimiento, cuando uno realmente sabe y es consciente de lo que ha hecho, asumir la responsabilidad y pedir las disculpas respectivas sería lo ideal, pero no vi ese arrepentimiento. Vi miedo, sí, pero miedo es a las consecuencias, más no al acto como tal. Qué doloroso. Abraham, te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo. Sé que ha sido una mañana complicada. ¿A qué hora es la audiencia? 3 de la tarde. Es 3 audiencia de la tarde. reservada. Ya tienen que soplar. Sí. Entiendo que es reservada, pero estaremos en contacto con ustedes para conversar nuevamente. Gracias. Luego de ella. Un fuerte abrazo, Abraham. Un saludo para todas y todos. Muchas gracias. Bien, Abraham Aguirre es parte del equipo de abogados del Comité por la Defensa Permanente de los Derechos Humanos. Hemos entrevistado a varios de ellos a lo largo de este camino que han seguido, este doloroso sendero, este doloroso camino que han debido seguir las familias de Josué, Ismael, Saúl y Steven desde el 8 de diciembre hasta el día de hoy. Este medio siempre ha tratado de dar espacio tanto a los abogados del Comité por la Defensa Permanente de los Derechos Humanos, Billy, Fernando y ahora Abraham, para tener conocimiento pleno de cómo van los avances en el caso, como en el análisis de la nueva información que se va incorporando a la causa, como esta segunda reconstrucción en la que se puede ya dar por hecho, si capturamos aquello que han mencionado estos 4 militares, que los chicos sufrieron graves torturas antes de ser o bien abandonados a su suerte en una zona donde además los propios militares han reconocido, conocen de la presencia territorial y del dominio territorial de los grupos delincuenciales, al lado de Taura, muy cerquita de Taura, sus vecinos, pero que andaban por Mol del Sur buscando niños para meter y maltratar en la camioneta, en lugar de ir a atender los asuntos de sus vecinos. Cuando era de abandonar a los niños, o bien los abandonaron a las manos de sus vecinos, que ellos reconocen como delincuentes, o bien los asesinaron ellos. Eso es lo que está por establecerse. Pero lo cierto es que a partir de esta nueva reconstrucción, lo que sí podemos tener por certero es que esos militares, los 16, torturaron de formas indecibles, inhumanas e inaceptables y miserables a 4 adolescentes y a un niño. 3 adolescentes y un niño. 4.